Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes en esta emisión Sociedad Transparente. En otros programas hemos tenido oportunidad de hablar de la importancia de la protección de los datos de la vida de las personas. Recientemente fue promulgada una nueva ley que vigilará el respeto y el manejo de los datos personales en posesión de particulares. Muchos quisieran saber cuáles son los alcances y los beneficios de esta nueva ley. Por eso, hoy en este programa, Sociedad Transparente, le invitamos a conocer el tratamiento que de ahora en adelante se dará a la información contenida en las bases de datos de las empresas privadas. Uno de los debates en que muchos estudiosos aún no han logrado ponerse de acuerdo consiste en analizar en dónde termina la vida pública y dónde comienza la vida privada. Hoy en día, la protección de la información que corresponde a los datos personales presenta mayores riesgos por el acelerado avance de las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales para intercambio de información. Habla César López, presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Bueno, los datos personales es los inherentes a la persona, incluso aquellos que pueden identificar a la propia persona. Creo que es, por un lado, la protección de esos datos personales, el habeas data, llamado el habeas data, y por otro es la intimidad de la persona. O sea, uno como servidor público tiene la obligación de dar a conocer los datos de uno, el teléfono oficial, correo electrónico oficial, nombre, etcétera. Pero la cuestión de la intimidad, de la privacidad de los propios servidores públicos está obviamente separado de esta cuestión, ¿no? Y hay el debate en dónde empieza y dónde termina la cuestión pública en lo privada, ¿no? Hay temas tan importantes a nivel internacional que han incidido incluso en la toma de decisiones a nivel de las naciones, como fue el caso de Francia, en donde estando enfermo François Mitterrand, no se dio a conocer, ¿no?, la gravedad, pero qué tanto influía en el actuar él dentro del gobierno, ¿no? Entonces son cuestiones muy delicadas, son cuestiones que, como mencionaba, en nuestro país aún está en el inicio, a diferencia de otros estados, en donde ya se ven cuestiones como la seguridad nacional, el compartir datos, por ejemplo, de listas de pasajeros en aeronaves a raíz de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos en el año 2000, y son cuestiones ya más avanzadas, incluso la cuestión de la cédula de identidad en el caso de Occidente, en donde prácticamente la Comunidad Europea ya está funcionando esta cédula de identidad, que no solo trae eso, sino trae cuestiones ya sobre cuestión de tipo sanguíneo, cuestiones más avanzadas, ¿no?, que ha permitido ese intercambio para salvaguardar la seguridad de las naciones. Claro, en México uno de los temas que hoy se maneja en los medios de comunicación tiene que ver precisamente con la cédula de identidad, de identificación que está impulsando el gobierno federal. ¿Cuál sería su punto de vista sobre esta iniciativa? Yo creo que es una iniciativa buena. Yo creo que había que ver también las características y cómo se debe de ir aplicando o cómo se va a aplicar. Yo aún lo desconozco, y para ello el IFAI está, digamos, de una manera muy coordinada con la Secretaría de Gobernación, que sería la encargada de aplicar esta cédula, pero yo lo veo con buenos ojos, lo veo para unificar toda esta información que tienen los gobiernos. Y otra cuestión importante aquí, que yo creo que coadyuvaría a ello, no solo nos iríamos con esta cédula de identidad, sino también unificar los sistemas de protección de datos personales, porque si analizamos X estado, hay a veces que tenemos 3 o 4 sistemas distintos. El Registro Civil maneja uno, la Secretaría de Seguridad Pública maneja otro, el Registro Público de la Propiedad maneja otro. Entonces tenemos que ir unificando y trabajando mucho en esa cuestión de los sistemas, y me voy más allá, la cuestión de los subsistemas, el acopio, recopilación y resguardo de los datos personales, son los subsistemas. Entonces también tenemos que unificar, tenemos que ir creando esos procesos de lineamientos específicos para cada uno de los aspectos del ciudadano, ¿no?, de la propia vida del ciudadano. Hace unos meses se promulgó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Usted se preguntará en qué le beneficia a la sociedad esta nueva legislación.
La doctora Jacqueline Pechard, presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, explica el papel que jugará el IFAI y los pasos que siguen una vez que entre en vigor esta ley. Quizá una de las tareas más difíciles de los órganos garantes es precisamente cómo sopesar o ponderar, digamos, los distintos derechos que están tutelados tanto por la ley de acceso a la información como por la de protección de los datos personales. Creo que eso es uno de los retos más duros y que cada vez aparece como una exigencia y una demanda de la sociedad más clara. Yo diría que cuando arrancó la ley, incluso la ley se llama a nivel federal Ley de Transparencia y Acceso a la Información, aun cuando tiene regulada la protección de datos en el sector público. Pero incluso si tú ves de los 64 artículos, pues solamente 6 están dedicados a la protección de datos. Pero a medida que la sociedad ha ido entendiendo que tiene por un lado los titulares del dato personal acceso a esos datos, derecho para que esos datos estén correctos y para que solo se usen para aquello que están ahí y no para comercializar con ellos, ¿no? Es por eso que es muy importante, por ejemplo, una reforma a la ley y a muchas leyes estatales para que se pueda poner también en la ley esta importancia que tienen los datos. Entonces, a la hora de resolver para una autoridad que tiene las dos partes, es decir, velar porque es la máxima publicidad y al mismo tiempo porque se protejan los datos personales, ese es el gran reto, es decir, sopesar los derechos que están tutelados y al mismo tiempo ver en qué momento a un dato personal, a la hora que tú lo ponderas frente al interés público, resulta que hay un mayor interés público por reconocer esos datos personales, por difundir esos datos personales, porque te van a dar un mayor beneficio por el interés público que tiene conocerlos que protegerlos el dato personal. Entonces es esa ponderación la más complicada, ¿no? Finalmente, para el ciudadano común y corriente que nos ve, ¿de qué tiempo estamos hablando de que el ciudadano, obviamente a partir de la promulgación, pueda sentirse ya con esa certidumbre de que hay una institución que va a velar por proteger sus datos personales en posición de particulares? Nosotros tenemos en la ley lo que señala como este periodo para que el IFAI organice todas estas tareas es de año y medio. Es decir, la ley entra en vigor en el momento que se promulga, pero ya la actividad del IFAI como el órgano garante tenemos año y medio para hacer esta preparación y uno de los temas es desde luego pues también poder difundir, hacer campañas para que el ciudadano vaya teniendo en el curso año y medio conocimiento de qué manera va a tener una guía y una seguridad de que sus datos personales van a estar en manos de privados para aquello que sirven y no para cualquier otra cosa, ¿no? A todos los jóvenes universitarios que nos siguen en este programa, deseamos invitarlos a participar en el primer concurso nacional de spots de radio en materia de transparencia y acceso a la información pública. La convocatoria la puede consultar en la página www.caip.org.mx o llámenos a nuestro call center 777-1122. Durante la Asamblea Nacional de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, el doctor en Derecho Antonio Troncoso, exdirector de la Agencia Federal de Protección de Datos Personales de la Comunidad de Madrid en España, advirtió que aunque en México hoy exista una ley federal para proteger los datos de las personas que están en manos de las empresas, es necesario que se legisle para que también surja una ley específica sobre protección de datos que están en manos del gobierno. En primer lugar, decir que el hecho de que se haya incorporado a la Constitución mexicana un derecho fundamental a la privacidad personal es un elemento ya de por sí muy positivo. Pero hacía falta un desarrollo legislativo, no era suficiente un reconocimiento teórico de un derecho fundamental, sino había una ley que lo desarrollaba, que establecía los principios y los derechos que lo hicieran posible. Por tanto, esta aprobación de esta ley reciente por parte del Parlamento Federal mexicano es un elemento muy importante de avance en la garantía de un derecho fundamental. A mí me parece que el texto legislativo es muy acertado. Es muy acertado
porque ha atribuido al Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, las competencias para toda la Federación Mexicana de control y garantía de los derechos frente a titulares de ficheros privados, dejando estatales el control de los ficheros que llevan a cabo las entidades públicas regionales o municipales. Esa división competencial me parece muy acertada, porque en el fondo las personas que se encuentran dentro, inscritas o sus datos están dentro de un fichero de una empresa privada, no tienen por qué ser de ese estado, son de muchos más estados, porque el hecho de que alguien esté en un fichero de clientes de una empresa no está vinculado a la vecindad, sino básicamente a un criterio de interés. Por tanto, me parece muy acertada esa distribución competencial al atribuirle al IFAI la garantía de un igual derecho a la protección de datos frente a titulares y responsables de ficheros privados, dejando sin duda una importante responsabilidad en las comisiones estatales de transparencia para controlar los ficheros que manejan las entidades públicas de carácter estatal y municipal. Como primera reflexión, esa sería la que quisiera hacer en relación con el tema competencia. Pero también es importante el darnos cuenta que aunque se haya aprobado una ley federal de protección de datos en relación con ficheros privados, porque se entiende de una manera la protección de datos en relación a los ficheros públicos ya estaban en la antigua ley de transparencia, me parece que sí hace falta que se apruebe de manera rápida una ley propia de protección en relación con los ficheros que manejan las administraciones públicas de carácter federal, porque no es suficiente, me parece a mí hasta ahora, la regulación de los ficheros públicos como excepción a la transparencia, sino que hace falta que las públicas federales tengan una regulación clara, no como excepción a otro derecho como el acceso a la información pública, sino como una regulación específica que desarrolla un derecho fundamental frente a una administración pública y que reconozca claramente principios. Son distintos de la información que hay más riesgos, de acuerdo a la experiencia que tienen en España en el manejo de datos personales. Yo le podría dar la respuesta mía personal, que tendría un componente ideológico. A mí me parece que lo más objetivo es fijarnos en las encuestas. Cuando el órgano estadístico de la Unión Europea, que se llama Eurostat, hizo una estadística y preguntó a los ciudadanos europeos si estaban preocupados por la protección de sus datos personales, los ciudadanos más preocupados por proteger sus datos personales y estaban más confiados en cómo manejaban sus datos personales las entidades públicas. Los países antiguos europeos, básicamente, de derecho, de la ley, y cuando uno, como la educación, piensan que el Estado puede ser un Estado autoritario, un Estado que tenga déficits de garantía del Estado de Derecho, de Estado democrático y de Estado social, es posible que confíen más en empresas privadas. Claro. Para Miguel Pulido, director ejecutivo del Centro de Análisis e Investigación Fundar, la Ley de Protección de Datos Personales viene a subrayar la importancia de la vida privada, aunque reconoce que la ley por sí sola no va a resolver el tráfico indiscriminado de información. A nosotros nos parece que en términos de mensaje es importantísima, porque nos recuerda que hay algo nuestro que no estábamos cuidando, que era nuestra intimidad, nuestra información personal, algo de lo que nos habíamos desprendido. Habíamos aprendido a convivir con bancos de datos, con personas que se dedicaban a capturar demasiada información nuestra sin que fuera necesario. Y en ese sentido la aprobación de esta ley tiene un mensaje muy contundente. Hay que regresar a ponerle importancia a algo que tiene mucha importancia, que es nuestra vida privada. Ahora,
tiene un gran desafío y me parece que lo que nos podría generar alguna frustración sería pensar que un problema tan complejo como es la gran cantidad, el flujo de datos que anda suelto sobre las personas en estos días, simplemente se va a resolver con la legislación. La legislación nos permitirá avanzar hacia la solución de ese problema, pero bajo ninguna circunstancia la simple aprobación de la legislación lo resuelve por completo. Hay que trabajar mucho. Por otro lado, no hay que perder de vista la información médica o publicidad puede resultar riesgoso y delicado. El presidente del Instituto de Transparencia e Información, Jorge Gutiérrez, comparte el estudio que sobre este tema le mereció. De datos realiza el Instituto de Transparencia. Existe en el caso de México existe el servicio. En una parte tenemos médico que se toma en el Seguro Social, en segunda parte el nuevo concepto de ¿cómo se llama? Ahí sí, no recuerdo. La idea es de que recibir la tarjeta que hace la tendencia es que exista una tarjeta electrónica con un chip. Esto implica que el ciudadano puede dentro del programa del Seguro Popular pueda tener atención médica en cualquier parte de las comunidades que existen en la República. Entonces es un amatéjico y que yo he expuesto de que se debe legislar con el objeto de poner muy fuertes en la privacidad de los ciudadanos, ¿no? Claro, ¿sí? Sobre todo servicios médicos en el ámbito público, estamos otorgando parte de lo que es nuestras enfermedades que quizás desde la niñez hasta la edad adulta hemos ido presentando, que también solicitudes de acceso a la información de toda índole. ¿Cuál sería la posición que deben hacer este tipo de peticiones? Mira, lo que pasa es que se está creando un buró de datos médicos. Esto implica de que la información que tiene el sector público, el sujeto obligado, concentra en una base de datos, y como no existe legislación en ese tema, va a violentar el derecho que tiene el individuo a no invadir su intimidad, su privacidad. Entonces, el planteamiento que hago en el ensayo es de que se debe legislar inclusive con cárcel al sujeto obligado que entregue esa información. Pero también tiene dos vertientes: la información que tiene los sujetos obligados, la parte pública, y la información que tienen los actores privados. O sea, los médicos privados tienen información de nosotros que por ningún motivo se debe dar a conocer. Es secreto a voces que cuando vas a pedir un crédito a una institución bancaria, hagan la consulta del buró médico. Claro. ¿Sí? Y como no está legislado, una institución bancaria puede negarte inclusive un crédito que solicites tú, ¿no? Un crédito hipotecario, un crédito a corto plazo, ¿no? Entonces, yo me he abocado he platicado con gente que trabaja en el sector financiero, pero es un secreto a voces. Ellos lo ven normal, pero al comentárselos que eso está prohibido, y dicen, bueno, es que tú me firmas y me autorizas a que yo te evalúe, que esté revisando el buró de crédito. Sí, viene el buró de crédito, unas letras muy pequeñas que dice que mientras que dure el crédito, la relación comercial que tengas con el banco, ellos podrán consultarte. Pero en el caso de datos médicos, no se tiene legislado aún. ¿En dónde termina la vida pública y cuándo comienza la vida privada? Esta pregunta será el gran reto que deberán atender las autoridades que vigilarán el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Si usted tiene algún comentario, háganoslo saber a nuestro correo o bien consulte nuestra página www.caip.org.mx. Por el favor de su atención, muchas gracias. Hasta la próxima emisión.